hermanos. El Señor nos bendiga siempre. Gusto estar aquí con ustedes. Se disfrutan mucho estas reuniones, más por las pláticas, el chisme, pláticas que tenemos ahí, pero son bien interesantes, y sobre todo el tema que se escogió para este año, el de la familia. A veces escucho yo comentarios como es un tema sencillo, pero realmente es un tema fundamental para la iglesia. Tenemos que comprender que si tenemos familias sólidas, vamos a tener iglesias sólidas. Y el tema que me corresponde a mí, creo que está acá, no está, es bases para el matrimonio cristiano. Y realmente es importante porque si tenemos matrimonios sólidos, entonces vamos a tener familias sólidas y por lo tanto vamos a tener iglesias sólidas. Ahora bien, todo tema puede ser visto desde diferentes ópticas. Todo tema religioso puede ser visto, vamos a decir, desde el ángulo teológico o desde el ángulo ministerial. Cuando hablamos de los teólogos, lo que ellos hacen es definir, mencionar cuáles son aquellas notas esenciales del matrimonio cristiano, hacen una definición. Los ministros se topan con otro tipo de problemáticas porque cuando ellos van a la iglesia encuentran parejas concretas, parejas que tienen diferentes problemas. Estos son dos polos del ministerio. Todo predicador es al mismo tiempo un teólogo y al mismo tiempo un ministro. Aplicar la teología sin tomar en cuenta lo que sucede en la congregación puede ser un problema. Esto lo podemos nosotros, por ejemplo, hacer una definición bien estricta y luego aplicarla sin tomar en cuenta la situación en la que viven nuestros miembros. Esto es un peligro. Esto se llama legalismo, cuando nuestras definiciones son más importantes que la voluntad de Dios. A la iglesia, las personas no vienen sin un contexto, vienen con un contexto. Todos los que vienen a nuestras congregaciones tienen una vida previa a Cristo. Y a veces esa vida previa es tan complicada. Yo pongo la metáfora de la plantita que está quebrada, o pongo la metáfora de la madeja que está enredada, y corresponde al predicador desenredar esa madeja. Y cuando nosotros aplicamos, en vez de desenredarla, la destruimos. La teología no tiene que ser aplicada puramente. Pero el ministro también tiene que tener una base teológica, porque si no la tiene, terminamos haciendo la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Esto es como enseñarle a un niño raíz cuadrada sin enseñarle primero a contar, a sumar. En este caso me imagino que ustedes estaban esperando un psicólogo y yo no soy psicólogo. Me invitaron y me dieron el tema de la familia y yo dije, esto es para un psicólogo, pero ¿quién se niega a un encuentro iberoamericano? Oigan, para que me vuelvan a invitar otra vez, no puedo decir que no. Yo soy un biblista, soy un intérprete de las escrituras. Y entonces mi mensaje va a estar concentrado en 5 áreas que me parecen importantes dentro de la Biblia para el matrimonio cristiano. Ya a usted le corresponderá ver cómo aplica estas 5 áreas a lo concreto. ¿Sí me explico? Porque lo que nosotros decimos aquí, como se mencionaba en algunas de las conferencias anteriores, es el matrimonio ideal, pero el que usted tiene en la congregación es el matrimonio concreto. Y vamos a evaluar 2 doctrinas en la Biblia. La primera está en el Antiguo Testamento, que es la doctrina de la creación. El matrimonio es un diseño de Dios. Dice que el Señor los hizo varón y hembra, los creó, los bendijo y les dijo: multiplicaos, llenad la tierra. El matrimonio es una creación de Dios. Y de aquí nosotros tenemos que definir, o por lo menos vamos a definir 3 características o 3 elementos esenciales del matrimonio en que tenemos que cambiar nuestra cosmovisión. En la época moderna hay ciertas frases como estas: el matrimonio es como el demonio, o es hora de cargar su cruz y seguir a Cristo. En el Antiguo Testamento, puesto que el matrimonio es diseñado por Dios mismo, es ante todo un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y para poder entender mejor este punto, me voy a ir a los relatos paralelos que existen acerca de la creación. Por ejemplo, en la mitología griega, según cuenta la historia, ¿no? Este dios griego, Zeus, estaba sumamente disgustado con los humanos
porque había prohibido que ellos tuvieran el fuego, y de pronto uno de estos semidioses que se llamaba Prometeo agarró el fuego y se lo dio a los humanos, y Zeus decía, esa es una mala idea, porque cuando el ser humano tenga el fuego ya no nos va a necesitar a nosotros. Y una noche estaba contemplando ahí y mira que el ser humano tiene el fuego y dice, ¿cómo hago yo para fastidiar a estos hombres? Y se le ocurre, hagamos a la mujer. Si hacemos a la mujer, nos van a necesitar siempre. Y entonces jala a Hefesto, que era el que diseñaba las cosas, y con arcilla modela aquella primera mujer, tomando como modelo a Afrodita. Y luego todos los dioses le dan diferentes regalos a esta mujer. Por eso es que dentro de la mitología griega la primera mujer se llama Pandora, que quiere decir en griego todos los regalos. Y entonces Afrodita le da la capacidad de seducción, por ejemplo. Hermes viene y le da la capacidad, la sagacidad para poder engañarse. Imagina usted qué tipo de mujer tenemos. Viene Atenea y le da la capacidad de adornarse. Viene Apolos, por ejemplo, y le da la capacidad de cantar y seducir. Y por último viene Hera y le da la curiosidad. Y entonces agarran a esta mujer, los dioses, y dicen, se la vamos a regalar a Prometeo, pero Prometeo dijo, ni tonto que la recibe. Así que se la dan al hermano de Prometeo, y le dan una ánfora que en la Edad Media se cambió el ánfora por la cajita. Pero vamos a decir una cajita, pero en la mitología griega es una ánfora. Y le dan una cajita, y ahí le mete Zeus todas las maldiciones que quiere para el ser humano, y le da una orden, no la abras. Pero recuérdense que la habían premiado con la curiosidad, ¿no? Y entonces baja la mujer, y cuando el hermano de Prometeo, Epimeteo, la mira, dice, ¡guau! ¡Qué regalo de los dioses! Son todos los dones de los dioses, pero los dioses no quieren bendecir la vida del ser humano, sino quieren perjudicarla. Y este se casa con Pandora y después abre el ánfora y salen todas las maldiciones para el ser humano. Y de ahí en adelante estamos ocupados. Por eso es que cuando la pareja viene al consejero matrimonial, se usa la frase, oye, me abrieron la cajita de Pandora, ¿no? En la Biblia esto no es así. En la Biblia, y en esto tenemos que mentalizar a la iglesia con esta idea. En la Biblia el matrimonio es un don de Dios. Dios quiere bendecir al ser humano. Y dice la escritura ahí en el capítulo 2 de Génesis que Dios formó, utilizando el verbo yazar en griego, en hebreo, que quiere decir formar, como el alfarero trabaja, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz y el ser humano fue un ser viviente. Adán fue un ser viviente. Lo ubica en el huerto que ha preparado para él y de pronto mira que no hay algo bueno en su creación. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y forma del barro la diferente cantidad de animales, pero dentro de todos ellos no se encuentra ayuda idónea para el hombre. Entonces hace caer sueño en Adán, saca una costilla, dice la versión griega. La versión hebrea del texto dice saca el costado de Adán, y de su costado hizo una mujer. Y curiosamente, aunque la Reina Valera utiliza la misma palabra, formó, en griego en hebreo es otro verbo, baná, que no se utiliza en ninguna otra parte para creación, sino que se utiliza para la construcción del templo de Salomón. Esto significa que dentro de la mentalidad hebrea, la construcción de la mujer, estoy diciendo construcción, fue un diseño especial. Es decir, las mujeres son tan complejas que le hablan a usted todo el día y usted no las entiende. Y usted no dice ninguna palabra, pero ellas entienden todo. Baná. Vamos a hacer una mujer. Y cuando la presenta al hombre, la presenta como una bendición, y el hombre dice, he aquí, esta será llamada, no me gusta el término varona, Isha, porque del Ish fue tomada. Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso es que en la mentalidad hebrea, una vez más, quien haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. El matrimonio es, ante todo,
una bendición de Dios. Puesto que Dios lo diseñó, en segundo lugar, el matrimonio es santo. Y cuando nosotros hablamos de la santidad, tenemos que contrastar una vez más con la cultura. La iglesia medieval es heredera, vamos a decir, de la cultura griega, y en la cultura griega la sexualidad se miraba como algo altamente negativo. O sea, el hombre santo en la Edad Media era aquel que se apartaba de la relación matrimonial. Incluso esa mentalidad existe todavía dentro del catolicismo. Yo estaba sentado ahí en la Universidad Católica, estudiaba con ellos en ese tiempo, y se me acerca una jovencita que me conocía, y se sentó enfrente y me preguntó: óyame, ¿usted es pastor? Todos sabemos que cuando alguien que no tiene el contexto de la Iglesia de Cristo le hace a uno esa pregunta, uno duda un poquito para contestar, ¿no? Y después le digo: sí. ¿Por qué ustedes no quieren llevar bien la palabra de Dios? ¿A qué se refiere? Usted está casado, ¿no? Sí. ¿Y por qué usted quiere estar en el mundo y en la iglesia al mismo tiempo? Y yo dije, como dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Yo le digo: no, es broma, hermano, es broma. Entonces le digo: a ver, ¿a qué se refiere? Me dice: los sacerdotes, esos sí son santos porque no tienen esposa. Ustedes tienen esposa. Curiosamente tenía la Biblia enfrente y le abro las cartas pastorales, usted sabe, primera de Timoteo, capítulo 3. El obispo debe ser marido de una sola mujer, y esa muchacha queda con la boca abierta. Y me dice: esa no es mi Biblia. Claro, le digo, es la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica, mire. Y ella se quedaba así como extrañada, pero quiero entrar a la mentalidad de ella. Un hombre santo no se casa. Porque el matrimonio, y cuando nosotros pensamos en el matrimonio y sobre todo en la sexualidad dentro del matrimonio, precisamente hay un pasaje en Proverbios bien interesante. Proverbios 5:19: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan, dice, en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y mire, aquí es donde yo, en término general, siempre que predico de la Biblia Reina Valera, siempre lo hago. No me gustan mucho estas traducciones modernas, no uso mucho la Nueva Versión Internacional, por eso dicen algunos, mi esposa incluida dentro de ellos, que yo soy joven pero tengo espíritu de viejo. Me gusta la Reina Valera, pero en este pasaje específico quisiera hacer una aclaración. El texto utiliza un eufemismo porque dice: en sus caricias recréate siempre. Y lo que pasa es que el texto hebreo no dice: en sus caricias recréate siempre. Compruebe usted, lea cualquier otra versión de la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, o la Nueva Versión Internacional, donde dice: en sus pechos recréate siempre. Lo que pasa es que eso suena demasiado brusco. Si se lo digo, mamá me tira el sartenazo. Pero literalmente dice eso. Como hermosa gacela, en sus pechos recréate. Y lo está diciendo la Biblia. ¿Por qué a nosotros nos traducen un poco diferente esto? Porque saben cómo es nuestra mentalidad y no hemos comprendido todavía que la situación de la sexualidad dentro del matrimonio es santo. Y por eso es que lo contrario es profano. ¿No es Proverbios el que más nos insta a tener cuidado con la mujer? Sí, pero la extraña, la que no es la suya, la que es otra. Esta es la segunda parte de la santidad del matrimonio. Cuando nosotros hablamos de santidad, queremos decir que lo apartamos de lo común, lo quitamos, lo llevamos a otra dimensión. Honroso sea en todos el matrimonio, o sea, honre su matrimonio, y el hecho sin mancilla. Quiere decir que quien mancilla el hecho deshonra el matrimonio. La pareja que se pone a tener relaciones sexuales sin casarse deshonra el matrimonio. Quien entiende el concepto de santidad en el matrimonio no se une con otra persona sin consagrar su relación delante de Dios y delante de los hombres.
Y las dos cosas van en común. A veces me dicen, oye, ¿pero qué tengo que casarme civilmente? Claro que sí, claro que sí. Usted tiene que honrar su matrimonio delante de Dios, pero también al mismo tiempo delante de los hombres. Eso significa honrar el matrimonio. Eso significa santificar el matrimonio. Claro, la mentalidad moderna es muy diferente. Y en esto tenemos que ser bastante serios porque nosotros todo el tiempo tenemos que ser bíblicos y no modernos. En la mentalidad moderna, los abogados casan y los jueces divorcian por cualquier causa. Las personas juegan al matrimonio. Vamos a probar a ver si funciona. De todas maneras hay divorcio. De todas maneras podemos separarnos en cualquier momento. Y nuestras iglesias tienen esa debilidad y los predicadores muchas veces no decimos cosas porque nuestra mentalidad ha cambiado. Pero tenemos que reconocer, el matrimonio es un don de Dios y el matrimonio es santo. Además, el matrimonio es indisoluble. Jesucristo enseñó esa verdad en Mateo capítulo 19. Y me gusta esta versión del capítulo 19 de Mateo más que cualquier otro texto que habla sobre el tema porque es que presenta verdaderamente un contexto de lo que ahí está pasando. Había un tipo de prueba. Los fariseos siempre buscaban a Jesús para tentarlo, para probarlo y para hacerlo caer en algún tipo de trampa. Y esta no era la excepción. El texto arranca diciendo que los fariseos se acercaron, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Pensando en cuál podría ser la prueba que están poniendo a Jesús en este texto, me surgen un montón de ideas en la mente y ni una de ellas es totalmente coherente, pero parece ser que ellos ya habían escuchado la enseñanza de Jesús y pretendían que él cayese en una trampa. Todas las veces Jesús anticipaba la trampa, pero esta vez él dijo, no. ¿Es lícito al hombre? Jesús respondió en versículo 4. Les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, la idea aquí es básica. Solo el Creador puede separar lo que Él ha unido. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si yo fuese la persona que casara, entonces tengo el derecho de separar. Pero como es Dios el que ha unido, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y los fariseos creo que pensaron, caíste en la trampa. Caíste. Ahora sí tenemos por dónde. Y si lo que está diciendo es cierto, que el matrimonio es indisoluble, entonces, ¿por qué Moisés ordenó dar carta de divorcio y repudiarla? Aparentemente Jesús aquí cayó en una contradicción, está en contra de Moisés. Y lo que Jesús dice es bien interesante. Dice, mira, eso, mis queridos fariseos, escribas, saduceos y todos los que están aquí presentes es por una razón. Por la dureza de su corazón. Ahora, cuando nosotros hablamos de corazón, generalmente tenemos en mente, dentro de nuestra mentalidad moderna, los sentimientos. Pero los israelitas no tenían en mente los sentimientos cuando hablaban del corazón, sino tenían en mente la capacidad de raciocinio, la capacidad de racionar. Por ejemplo, el caso es que nosotros pensamos que amamos con el corazón, y quiero quitar este mito, ¿no? Porque realmente el corazón solo sirve para bombear sangre. No crea usted que los sentimientos están mezclados en el corazón. Y cuando usted le dice a su esposa, mira, te amo con todo mi corazón, sería bueno que antes de entregar el certificado del electrocardiograma ahí para saber qué está pasando y que realmente el amor es grande. A usted no le hacen un trasplante de corazón y aparece el otro día, mi amor, ayer te amaba, pues que mi corazón que me quitaron se fue, ahora tengo uno artificial y este no tiene sentimientos. Realmente el corazón no sirve para amar. Pero los judíos no lo ligaban con el amor, sino lo ligaban con la capacidad de pensar. Pensamos con el corazón.
ante toda cosa guardada, oí conmigo, porque de Él emana la vida. Pensaban con el corazón. Entonces cuando le dice, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés os permitió, o sea, hizo una concesión, repudiar a la mujer por la dureza del corazón de ustedes. Eso significa, hermanos, en términos concretos, que todos venimos de una cultura. O sea, yo no nací aprendiendo, yo no nací hablando un idioma. De hecho, a mí mis papás me enseñaron un idioma, me enseñaron el español y no me lo enseñaron tan bien. Y yo crecí guatemalteco, entonces mi manera de pensar es guatemalteca, la forma en que yo razono es en guatemalteco. Y crecí en un área donde los maridos siempre controlaban a las mujeres y donde los maridos siempre le pegaban a las mujeres. Eso yo lo vi, eso yo lo viví en toda el área. Cuando yo estaba joven, estaba en la escuela, es cuando el profesor preguntó, óigame, ¿cómo es posible que uno pueda pegarle a aquel ser a quien uno más ama? Y por primera vez a mí se me iluminó el foco y decir, óigame, tiene razón el hombre. Pero esa es mi dureza del corazón. Cuando ellos vienen a Jesús, le dicen, Moisés sabía una cosa, que su manera de razonar era demasiado dura. Y había ciertas cosas que ustedes no podían sobrellevar y por eso les concedió. Pero luego Jesús reglamenta. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y luego pone una cláusula, a no ser por fornicación, y se casa con otra, adultera. Versículo 10 es bien interesante. Los discípulos dijeron, si esa es la condición del hombre, ahí revelaron su dureza. O sea, lo que para nosotros los cristianos es de lo más elemental y básico, para ellos era, yo pensé que podías divorciarte solo porque te hacía mala comida, ¿no? Y Jesús dijo, no, a no ser por fornicación. Se casa con otra, adultera. Y ellos dijeron, mejor soltero. Esto está demasiado duro. Revelaron su dureza. Y claro, el término fornicación aquí es bien interesante porque puede tener triple interpretación y si usted me pregunta no estoy muy seguro. Pero fornicación puede significar lo que hemos deducido todo el tiempo y la nueva versión internacional deduce por usted. Y no me gustan estas versiones porque mastican la comida antes de que usted la mastique. Entonces, porque el término es porneía, que quiere decir fornicación. Pero uno se pregunta, ¿cómo puede la mujer fornicar si ya está casada? Entonces la nueva versión internacional traduce adulterio, pero en griego hay un término técnico para adulterio. Moigeu, cometo adulterio. Moigeía, adulterio. Entonces, ¿por qué utiliza fornicación? Pero generalmente se ha interpretado como la causa es una infidelidad marital. Algunos opinan que otra posible interpretación más contextual podría ser que los judíos se casaban solo con una mujer virgen y por lo tanto si descubría que su mujer no estaba virgen, esa podría ser una causal de fornicación. Y la tercera interpretación es la cuestión de las misiones, que también es contextual. Es decir, cuando los cristianos iban y predicaban el evangelio a las nuevas culturas, dentro de esas nuevas culturas a veces tenían tradiciones muy diferentes. Y dentro de esas nuevas culturas a veces tenían hermanos casados. O sea, esto es como, mucho gusto, ustedes no son hermanos. Somos hermanos, pero al mismo tiempo somos pareja. Y entonces la iglesia podía tener la salvedad de disolver ese matrimonio y a eso se refería, a no ser por causa de fornicación. Sin importar cuál sea la interpretación que elijamos, lo que Jesús está haciendo es poniendo otra concesión. Jesús estipula la causa de la fornicación como posibilidad del repudio de la mujer, pero lo que no hemos entendido es que lo que Jesús está haciendo es una concesión, como las que se hicieron en el Antiguo Testamento. ¿Repudia a su mujer por cualquier causa? En realidad, Jesús en Mateo 19 no está haciendo una exégesis de Deuteronomio. Realmente en Deuteronomio dice, si hallare en ella algo indecente, y ese indecente podía interpretarse de mil maneras. Dios hace concesiones.
Dios hace concesiones. Le permitió, por ejemplo, a Jacob tener 2 esposas. Le permitió a Salomón tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas. O sea, Dios todo el tiempo hace concesiones. Y cuando hace concesiones tenemos que entender que la voluntad de Dios no es esa, sino es otra. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, y porque el tiempo se me está yendo, en el Nuevo Testamento tenemos la doctrina fundamental de la redención. Esto significa, y miren, lo podemos resumir nosotros en varios textos, pero esto significa que nosotros morimos y nacemos, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo también dijo en el mismo contexto de Corintios: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. Eso significa que en Cristo tenemos que tener un cambio de mentalidad. Y lo voy a afirmar en forma teológica. Voy a decir, es como que Cristo formara una burbuja a mi alrededor. Antes, cuando no estaba en Cristo, y fíjense que esta es una frase bien importante en el Nuevo Testamento, es esta frasecita: en Cristo, en Cristo, en el Señor, que a veces no hemos meditado mucho sobre ella, pero es como si alrededor de Selby Monterroso hubiese una burbuja, y esa burbuja se llama Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo, estáis revestidos. Y yo lo he escuchado en el sentido de que cuando Dios me mira a mí, no me mira a mí, mira a Cristo. Y gracias a Dios por ello, ¿no? Cuando Dios me mira a mí, no me mira a mí, mira a Cristo. Pero lo voy a agarrar a la inversa. Cuando usted mira a Dios, no puede ver a Dios sino a través de Cristo, porque Cristo se pone en medio. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí, porque existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero cuando usted mira al hermano, usted ya no puede ver al hermano. Usted no mira al hermano. Usted tiene que ver a Cristo entre el hermano y usted. Y cuando usted mira al cónyuge, usted no mira al cónyuge, esto significa estar en Cristo, sino usted mira a Cristo entre el cónyuge y usted. Por eso es que cuando en el Nuevo Testamento se regula la ética dentro del matrimonio, Jesucristo siempre está presente, bien sea como paradigma o como mediador. Lo muestro como paradigma. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Cristo está de paradigma. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El problema dentro de nuestros matrimonios es que no tenemos esta concepción y pensamos que yo tengo que amar a mi esposa en tanto que ella se deje amar. O sea, ame a su esposa así como ella lo ama a usted, o respete a su marido así como él la respeta a usted. Y resulta que Pablo ubica a Cristo todo el tiempo: ame a su esposa así como Cristo amó a la iglesia, no así como ella lo ama a usted, porque ella no es el paradigma es Cristo. Cristo. Y aquí tenemos que entender que Cristo se entregó voluntariamente. Fíjense bien en esta otra partecita. El hermano Calvin Henry es el responsable de esta reflexión en mí, cuando él dijo: Dios no me ordenó a mí sujetar a mi esposa. Y esto es bien interesante en el contexto de los eticistas griegos. Había muchos eticistas griegos que regulaban el matrimonio igual que Pablo lo hace. Y estos eticistas griegos decían algo como: marido, someta a su mujer. Voy a poner el ejemplo. A mí realmente no me molestan los niños, pero vamos a suponer que hay un niño que ande corriendo por aquí al frente, que eso no está pasando, porque no traje a mi hijo. Vamos a suponer que anda corriendo el niñito aquí para un lado para otro, y corre, corre, y corre. Entonces, y vamos a suponer que el niño tiene 3 años como el mío. Yo nunca le diría al niño: no corra, sino que le diría al padre o la madre: controle a su niño, porque supongo que él no tiene la madurez para comprenderme
Amén. En el contexto grecorromano se suponía que las mujeres no tenían la madurez y por lo tanto le decían al hombre: controle a su mujer, someta a su mujer. Y no sé por qué, pero esto tiene que ver con la dureza del corazón. Muchos hermanos leen los pasajes de Pablo donde dice: mujeres, sométanse a sus maridos, o respete a su marido, y entienden al revés. Eso, sí, yo tengo que someter a mi esposa. Y estaba en una iglesia, no de Cristo, gracias a Dios, donde el predicador estaba diciendo: mire, no hay que golpear a la mujer, no haga eso. A ver, ¿cuántos aquí le han pegado a su mujer? Y uno de los diáconos levanta la mano. Y toda la gente levantó la mano, y yo estaba metido en esa iglesia. Estaba niño, no me culpen, no me hagas comulgar, yo tenía como 15 años. Entonces levanta la mano, y el pastor, que no era de ahí, no entendía la cultura nuestra, entonces le pregunta: hermano, ¿usted, sí, a su esposa? Es bien chismosa, hermano. Bien chismosa. Entonces el pastor se le queda mirando a ella, y ella dice: entonces él le pregunta, pero o sea, el pastor no era de lugar, o sea, queda consternado. ¿Pero por qué? Y él se levanta y dice, enfrente de la iglesia: hermano, ¿con qué cara me voy a presentar yo delante de Dios en el día final si no he corregido a mi mujer como se debe? Ahora, de que suena broma porque ustedes son de otra cultura. O sea, su corazón no está endurecido en este sentido, en otro tal vez sí. Pero aquí quiero mostrar yo lo que significa la dureza del corazón. Esto no es para que usted llegue a la iglesia y diga: voy a cambiar esto el siguiente domingo. No, hermanos, para un niño aprender la raíz cuadrada, eso lleva tiempo. Eso primero tiene que aprender a contar, al siguiente año aprende a sumar, luego restar, luego dividir, multiplicar, y por fin está listo. Porque el corazón no se ablanda tan fácil. Por eso es que yo decía, Jesús presenta una nueva concesión. Y entonces, esto significa entonces que mi relación con mi esposa no depende de mi relación con mi esposa. Eso es lo que estoy diciendo con decir que Jesús es mediador. Lo voy a poner en estos términos. Mi responsabilidad es amar a mi esposa independientemente de que ella se someta o no se someta. Porque mi compromiso fue con Cristo, antes que con ella. Si yo hice un pacto con él, pero delante. Y aquí el hermano no nos hizo leer votos, sino que me puso a mí a decir mis votos. Y lamentablemente pues me equivoqué. Prometo amarte en riqueza, pobreza. ¿Cómo no le puse una cláusula sí? Prometo amarte si te dejas amar. Prometo respetarte si te dejas respetar. Prometo serte fiel si eres fiel. Resulta que el pacto matrimonial se hizo sin condiciones. Y es que realmente un cristiano no puede presentar condiciones en ese pacto. O sea, eso significa: voy a amarte. ¿Por qué? Porque lo prometí. ¿Por qué? Porque lo prometí delante de Dios. O sea, Dios se convierte, o Cristo se convierte en el mediador de este pacto. De manera que si yo soy infiel, no le soy infiel a mi esposa, le soy infiel a Dios. De manera que si yo irrespeto a mi esposa, no irrespeto a mi esposa. Esta idea de tener a Cristo en medio todo el tiempo, eso significa que yo no le puedo decir una grosería a mi esposa si no se la he dicho a Cristo primero, porque Cristo está en medio de mi esposa y de mí. No puedo pegarle un empujón a mi esposa sin pegárselo a Cristo primero. No puedo hacer nada sin que Cristo esté, porque Cristo está centrado, o sea, Cristo está en medio de mi relación matrimonial. Se convierte entonces en paradigma y se convierte entonces en mediador. Por eso es que el matrimonio es indisoluble. Ahora, en términos concretos, me sobró el tiempo. En términos concretos, con la idea con que arrancaba, la iglesia no es tan fácil manejarla, porque todo pastor lo sabe. Cuando yo decidí irme a estudiar a Baxter,
Mi familia, sobre todo mi mamá y papá, estaban muy contentos. Papá siempre ha sido predicador desde, bueno, antes que yo naciera, es predicador de la Iglesia de Cristo. Y ha trabajado siempre, eso sí, nunca a tiempo completo, jamás, pero siempre. Todos los domingos dando un sermón, todo el tiempo haciendo alguna visita, todo el tiempo orando por aquí. Y cuando yo tomé la decisión de ser predicador, me apoyaron. Les gustó la idea. Cuando me iba a graduar del Instituto Baxter, y de pronto los hermanos me pidieron que siguiera trabajando con ellos como maestro de la institución, y prometieron un montón de cosas que después cumplieron, mandarme a estudiar y todo eso. Entonces le cuento a mamá, fíjese que la verdad es que ya no voy a ser predicador de una iglesia, ahora voy a ser maestro. Y me dice, gracias a Dios. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo así? Ser predicador no es fácil. Ser maestro de Biblia es regalado. Eso solo se trata de estudiar. Y la verdad es que tenía toda la razón. O sea, definir las cosas bíblicamente, eso es fácil. Pero cuando usted llega a la congregación y tiene un contexto específico, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es de mucho cuidado. Eso es de mucho esfuerzo. Y es por eso que yo jamás critico lo que otro está haciendo, porque solamente usted sabe lo que está pasando en su congregación. Yo puedo decir, este hermano, ¿por qué tolera, por ejemplo, a estos dos que vienen de un segundo matrimonio, etcétera? Es que usted, como predicador, le va a entregar cuentas a Dios, y solo usted, como predicador, sabe y conoce. Yo no puedo. ¿Sí me explico? Yo defino, yo digo, el matrimonio es indisoluble. Ese es un concepto bíblico. Eso no se puede contradecir. Pero usted en la congregación tiene realidades en las que le viene este hermanito que estaba casado con aquella y tuvo 3 hijos con aquella, y ahora está casado con esta y tiene 2 hijos con esta, y luego usted dice, sí, pero ¿y por qué no vuelve a su primer matrimonio? Como dicen algunos por allá, que no quiero mencionar el apodo que les tenemos. ¿Por qué no vuelve? Oye, porque ya está con otro, y es una madeja tan enredada que si usted agarra las tijeras y la cortó todo. Y esto es lo que los teólogos no entienden, que el ministerio es sumamente complejo. Se oye muy bonito. De Cristo estamos revestidos. Hermano, cuando yo lo miro a usted, miro a Cristo. Y cuando estoy haciendo fila para el almuerzo y usted se me cuela, Cristo se hizo un poquito borroso en ese momento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque una cosa es la teología y otra cosa es la praxis. Pero aquí es donde mi esposa me hace esta pregunta. Yo me imagino que ninguno de ustedes le han hecho esta pregunta, pero me dice, ella tiene una concepción de pecado bastante fuerte. O sea, yo a veces qué sé yo, metí solo 2 goles, digo que metí 3 y no me siento mal de la conciencia, hasta que digo, no, eso es malo, no, solo metí 2. Pero ella tiene una conciencia muy débil, o sea, cuando se enoja, hace algo, su conciencia no la deja tranquila, entonces se siente sumamente pecadora. Y me dice, la única vez en que yo me sentí santa fue cuando me bauticé. Entonces me pregunta, ¿por qué Dios no me llevó cuando yo me bauticé? O sea, ¿por qué Dios no hace eso de que usted se bautiza y 5 minutos después está muerto? Porque entonces va derechito para el reino de los cielos. Y la verdad es que usted tiene que madurar. Dios le da la oportunidad de vivir y de madurar. Veníamos hablando de eso en el bus con nuestros estudiantes. Hay veces que venimos a estos eventos y le dicen a usted, nos va a predicar el hermano Sergio Monterroso. No, qué aburrido, yo ya lo conozco como predica. No, hermano, fue hace 8 años, el hermano ya maduró. No es cierto. Le escuchan a uno un mal mensaje y lo condenan por el mal mensaje que... Hermano, recuerdo que hace 40 años usted dijo, no, hermano, es que cuando yo era débil. Sí, pero usted dijo, acuérdese.
Dios lo tiene anotado allá en el libro de lo que usted hace. Usted dijo alguna vez, sí, todos nos equivocamos, todos maduramos. Y esa es la bendición en Cristo, que nosotros podemos crecer. Algunos para lo ancho, pero podemos crecer. Y eso significa que lo que escuchamos aquí hoy es la meta en su iglesia. Cambie la cosmovisión. Enséñele a la iglesia que el matrimonio es una bendición. Tiene que mirar usted a su esposa así. Levántese y diga, oye, eres un don de Dios. No le llame Dorotea, porque eso significaría en griego don de Dios, que está muy feo el nombre. Pero eres un don de Dios. Mire su matrimonio y piense, esto es santo. No hay nada de pecaminoso en esto. En la iglesia de santidad, cuando papá era pastor de la iglesia de santidad, el misionero les prohibía que le agarrara la mano a mi mamá, porque decía que los cristianos viven en santidad, y eso no es santidad. Olvídese de esas enseñanzas medias raras. Abrace a su esposa y diga, esto que tenemos es santo. Pero santifique eso también, cuando cualquiera quiera corromperlo. Santifíquelo. Y diga, contigo voy a estar toda la vida. Eres mi compañera de por vida. El matrimonio es indisoluble. Podemos tener problemas, pero antes que los problemas. Y por eso cuando hay parejas que tienen 40, 50 años, yo siempre les digo, 50 años de matrimonio, y ¿qué aguante, hermano? Porque realmente estar con la pareja es una decisión. No hay cosa que sea fácil en este mundo. Y lo bueno cuesta. Los que han experimentado reconciliaciones saben de qué estoy hablando. Lo bueno cuesta. Y acuérdese de esto: Jesucristo es nuestro mediador. Mi relación con ella no depende de ella, sino de Cristo. Termino con una ilustración. Había un profesor mío que tenía una esposa que era muy dulce, desde mi punto de vista. Y yo le hice el comentario, ay, su esposa, qué dulce es. Así que usted nunca la ha visto enojada. ¿En serio? Sí, me dice. Ay, eso ya era. Si no fuera por Cristo. Suena feo. Pero realmente usted tiene que pensar, mi pacto es con Cristo. Y Cristo jamás me ha sido infiel. Que el Señor lo bendiga. Buen mensaje, hermanos. Damos gracias a Dios.